Hola a todos. Estos días, una de las noticias que está en todas partes es la de una galaxia que emite una señal de radio cada 16 días que llega a la Vía Láctea, que está a 500 millones de años luz y que en muchos medios se ha insinuado que podría ser un mensaje de una civilización extraterrestre. En realidad nos encontramos ante un viejo conocido porque resulta que es una ráfaga rápida de radio, o un FRB como se les llama por su nombre en inglés, y es la primera que se detecta que tiene una frecuencia y un periodo regular. Y eso es muy buena noticia porque quiere decir que ahora quizás se pueda empezar a estudiar con muchos más datos y con un entorno mucho más definido uno de los misterios recientes de los últimos años en la astronomía, porque no está muy claro qué son estas ráfagas rápidas de radio, pero lo que sí hay que tener presente es que la posibilidad de que sea una civilización extraterrestre la que esté detrás de este tipo de señales no es lo más probable, entre otras cosas porque no se producen en un único lugar. Así que en este vídeo de lo que vamos a hablar es de qué son las ráfagas rápidas de radio y de qué pasa con esta señal de radio de una galaxia a 500 millones de años luz. Así que lo primero es hablar de estas ráfagas rápidas de radio. La primera se detectó en 2007. Se conoce también como la ráfaga de Lorimer y de hecho hay veces que a todas las ráfagas rápidas de radio que se han detectado se las llama ráfagas de Lorimer. Viene por un astrónomo llamado Duncan Lorimer, que fue el que descubrió la primera, que en realidad no se produjo en 2007, se produjo en 2001 y la encontró repasando los datos del observatorio Parkes. Desde entonces se han descubierto alrededor de un centenar de ráfagas rápidas de radio. La inmensa mayoría se han producido solo una vez y tienen características comunes porque proceden de todos los lugares del cielo. Se ha calculado que si pudiésemos observar todo el cielo constantemente a lo largo del día, se podrían detectar más de 1000, en algunos casos incluso se habla de más de 10.000 ráfagas rápidas de radio. ¿Esto qué quiere decir? Que es un fenómeno muy común y además siempre se produce lejos de la Vía Láctea. Por ejemplo, una de las primeras ráfagas rápidas de radio, que además en este caso se repite pero de forma irregular, FRB 121102, el formato es año, mes, día, es decir, indica en qué momento se detectó, procede de una galaxia enana a unos 3.500 millones de años luz, es decir, no está especialmente cerca de la Vía Láctea. Y a estas 100 ráfagas rápidas de radio hay que sumarle aproximadamente unas 10 o 12 que se repiten pero de forma irregular, entre las que está esta FRB 121102 y, desde hace solo unos días, una nueva señal que se llama FRB 180916, que se repite y que además se ha determinado que lo hace cada 16 días, y eso es interesante. A decir verdad, también se puede decir que es un problema esto de que se hayan encontrado ráfagas rápidas de radio que se repiten, porque cuando solo se conocían las que sucedían una única vez, se podía plantear que se trataba de un fenómeno único y muy violento, porque hay que decir que estas ráfagas, dentro del espectro de radio, son muy brillantes. También son muy breves. Por ejemplo, la ráfaga de Lorimer dura apenas 5 milisegundos y por lo general son siempre duraciones muy inferiores a un segundo, es decir, son señales muy breves, muy energéticas, y eso hizo que en su momento se plantease ideas como explosiones de agujeros negros, explosiones de la magnetosfera de estrellas de neutrones, colisiones de estrellas de neutrones, fenómenos muy violentos y únicos. La aparición de ráfagas rápidas de radio que se repetían ya obligó a plantear otras posibilidades, tenía que haber algo más, y ahora la aparición de un FRB que se repite de forma regular obliga a pensar en otras posibilidades, pero se sigue pensando que lo más lógico es que sea un objeto natural o que sea un fenómeno natural, porque hay que recordar que no conocemos vida más allá de la Tierra, no sabemos si hay otras civilizaciones y en este caso estamos hablando de un fenómeno que es muy abundante. Se produce en todas las direcciones en el firmamento, allá donde miremos, no en un puñado de lugares muy localizados, al contrario, es muy frecuente y siempre lejos de la Vía Láctea. Y hasta que llegó este FRB 180916 que tanto está dando que hablar estos días, lo cierto es que no había nada demasiado convincente, se podían plantear muchas posibilidades, pero al no haber muchos datos, porque la mayor parte de estas ráfagas rápidas de radio solo se produjeron una vez, no se podía tener mucha información, pues estaba siendo un misterio, no comparable al misterio de la señal WOW, por ejemplo, si lo conocéis, esa señal que se detectó en los años 70, que solo se detectó una vez, solo en uno de los dos receptores del radiotelescopio que estaba detectándola y que no se ha vuelto a repetir, pero sí un misterio en cuanto a que no estaba muy claro qué es lo que podría estar sucediendo, y hay que decir que a día de hoy, incluso con esta señal, sigue sin estar demasiado claro, pero ya se han propuesto explicaciones que se pueden comprobar, porque la ventaja de que se repita cada 16 días es que se puede ver incluso cómo va variando en cada una de esas repeticiones, y eso hace que sea un objeto muy interesante, especialmente si, como esperan los investigadores, en el futuro se van descubriendo más ráfagas rápidas de radio que también sean periódicas y regulares, porque si hay una,
es lógico suponer que tiene que haber en otros lugares del universo otras fuentes de ráfagas rápidas de radio que también sean regulares, que su frecuencia se pueda determinar y que se puedan incorporar a este conjunto en el que de momento solo hay una, para poder tener una imagen mucho mejor de qué es lo que las produce. En este caso, esta ráfaga rápida de radio es tan interesante porque es la primera que tiene su frecuencia bien determinada, cada 16 días, y además ya ha dejado alguna observación interesante, porque por un lado se ha determinado que está en una galaxia espiral a 500 millones de años luz de la Vía Láctea, concretamente en una región de formación de estrellas, y se ha observado que se repite cada 16 días, pero en ese periodo de 16 días no siempre aparece. Y eso quiere decir que hay algún factor que influye. ¿Cuáles son las explicaciones más convincentes? Los investigadores de este estudio lo que plantean es que seguramente se trate de un sistema binario, en el que el objeto que esté emitiendo esas ráfagas rápidas de radio está orbitando alrededor de otro, que puede ser una estrella de neutrones, un agujero negro, y cuando se dan ciertas características se producen esas ráfagas rápidas de radio. Las ráfagas funcionan siempre igual, primero vienen 12 días de silencio y luego cada hora se emite una ráfaga o dos durante 4 días, hasta cumplir esos 16 días. Y así se repite constantemente. En ocasiones, cuando llega el 12º día y deberían empezar a producirse esas ráfagas, no se produce absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizás, por ejemplo, una posibilidad que se haya planteado es que sea ese objeto en torno al que orbitaría lo que emita las ráfagas rápidas de radio una estrella que tenga una gran cantidad de viento estelar, como el viento solar del Sol, y que en ocasiones pues expulse más material de lo habitual, hasta el punto de bloquear esas señales. Puede ser también un objeto que, estando alrededor de una estrella de neutrones o un agujero negro, pues cuando está lo suficientemente cerca tenga ese tipo de emisiones, cuando está demasiado lejos en su órbita, no. O al revés, cuando está cerca, lo bloquea, y cuando está un poco más lejos, en esos 4 días, es cuando lo emite. Es decir, hay diferentes posibilidades que encajan con un sistema binario y que parece, para los investigadores, que es la mejor explicación. También dicen que podría ser un objeto solitario, podría ser, por ejemplo, una estrella en una condición extrema de rotación, de bamboleo, podría ser, por ejemplo, otro tipo de objeto, pero el problema es que en este campo, uno de los más interesantes sería un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético muchísimo más potente que el de una estrella de neutrones normal, pero el problema es que los que se han observado en la Vía Láctea tardan unos 12 segundos en completar una vuelta sobre sí mismos o menos, y por tanto no encajan demasiado bien en este patrón. Así que en principio lo que los investigadores creen es que seguramente sea un sistema binario, pero tampoco están completamente convencidos de ello. A todo esto le hay que sumar que hay un investigador en concreto que quizás conozcáis porque lo he mencionado alguna vez, que se llama Abraham Loeb. También se le suele llamar Avi Loeb. Avi es la abreviatura de Abraham en inglés, AVI, y es un investigador que se dedica a la búsqueda de vida extraterrestre en otros lugares de la Vía Láctea, y que cuando aparecen estudios de este tipo en el que no se termina de tener claro cuál es la posibilidad, qué explicación es la que mejor encaja, siempre sugiere que se tenga en cuenta que quizás pueda ser una señal de una civilización extraterrestre. Hay que tener claro que no es ningún chalado, no está loco. Lo que hace es simplemente intentar recordar que si no hay una explicación natural que sea convincente, quizás quepa la posibilidad de que pueda ser el producto de la tecnología de una civilización extraterrestre. Y a decir verdad, en cuanto a ráfagas rápidas de radio, es algo que se ha planteado alguna vez como posibilidad exótica. Quizás sea la manifestación de la tecnología de algún tipo de civilización más avanzada que la nuestra. No quiere decir que sean mensajes, sino que simplemente estamos viendo pues la tecnología de alguna civilización en funcionamiento. El problema, estas ráfagas son muy abundantes y eso choca con la idea de que no conocemos vida más allá de la Tierra, que no hemos encontrado nada que haga pensar que sea así. Y eso lógicamente obliga a que, si le hay que dar un grado de probabilidad, la posibilidad de que sea tecnología de una civilización extraterrestre no sea especialmente alta. ¿Qué es más probable? Que sea un objeto alrededor de otro que en condiciones especiales puede provocar que se emitan ráfagas rápidas de radio, algo que no se ha observado hasta ahora, pero se sabe que puede suceder, es decir, se sabe que hay objetos que en condiciones especiales podrían tener ese comportamiento, o que estemos observando la tecnología de una civilización más avanzada que la nuestra en diferentes lugares del universo, es decir, más de una civilización, y que no hemos podido comprobar de ninguna otra manera. A día de hoy no sabemos de más civilizaciones más allá de la nuestra, más allá de la vida en la Tierra. Por tanto, no sabemos si realmente hay civilizaciones que sean mucho más avanzadas. Y en cualquier caso, también hay que tener en cuenta que hablamos de una galaxia espiral a 500 millones de años luz de la Vía Láctea. Es decir, ven la Vía Láctea, suponiendo que hubiese una civilización allí tal y como era hace 500 millones de años. Aunque de alguna manera pudiesen ver el sistema solar y pudiesen ver la Tierra,
estarían viendo la Tierra antes de la aparición de los dinosaurios. ¿Qué motivo podrían tener para querer enviar una señal así? Y eso también, por supuesto, sin entrar en la potencia necesaria para enviar una de estas señales. Y eso hace que no esté en una posición especialmente popular la idea de que pueda ser el producto de una civilización extraterrestre. De hecho, los investigadores en este estudio en particular ni siquiera lo mencionan. Y los medios parece que se han subido al carro de va a ser una señal de una civilización extraterrestre, a pesar de que no es la única ráfaga rápida de radio que se ha producido. Es verdad que también llamarlo señal de radio induce a confusión en cuanto a que si no estamos familiarizados con este fenómeno y oímos señal de radio, ¿en qué pensamos? En un mensaje de radio. Es lógico, no es extraño que la gente haga esa asociación y piense que tiene que ser un mensaje de una civilización extraterrestre, porque ¿qué otra cosa podría ser una señal de radio? No es raro, pero en este caso no es lo que se piensa. Y curiosamente recuerda también a lo que pasó con los púlsares, pero al revés, porque el primer púlsar que se descubrió recibió el nombre en clave LGM1, Little Green Men 1, es decir, pequeños hombrecillos verdes 1, porque en aquel momento no se conocía ningún objeto natural que pudiese tener ese comportamiento, enviar señales constantemente, muy periódicas, muy rápidas, y que se tardó un tiempo en descubrir que en realidad se trataba de un objeto natural, en este caso de un púlsar, y que no había una civilización de por medio, a pesar de que inicialmente se pensó que era la única explicación posible, que aquello tenía que ser una señal artificial. En este caso, desde la comunidad científica no es lo que se presupone, pero los medios han preferido optar por ese enfoque de que quizás sea algo de una civilización. También seguramente porque vivimos en una época en la que los titulares rimbombantes venden mucho más y eso hace que la gente entre a leer de qué va la noticia, porque luego si se lee la noticia, en la inmensa mayoría de medios no se dice nada tampoco de que pueda ser un mensaje de una civilización extraterrestre, salvo en los casos, porque no todos los medios lo hacen, en los que se dice que Abraham Loeb sugiere que es esa posibilidad. Hay que decir también, para quien lo pueda recordar, Oumuamua, el primer objeto interestelar que se detectó en el sistema solar hace solo unos años, Abraham Loeb también sugirió que podía ser una nave alienígena en el interior de un asteroide. Es a lo que se dedica él, a intentar encontrar resquicios en los que quizás quepa la posibilidad de que sea una civilización extraterrestre y de que por fin descubramos que realmente hay una civilización extraterrestre. Es decir, en cierto modo, Abraham Loeb es como la voz de la conciencia que dice, no nos olvidemos de que puede que haya una civilización extraterrestre en algún lugar y tarde o temprano detectaremos su actividad. No está loco en ese sentido, es decir, lo que está diciendo no es ilógico, porque se puede descartar por completo que no tenga un origen artificial, como Oumuamua, por ejemplo, cuando se observó, o hasta que se determinó que no era nada artificial. No se podía, por tanto, era una posibilidad, poco probable, pero era una posibilidad, y en ese sentido no hay nada de malo. En este caso, sin embargo, sí es verdad que ha hecho que pase desapercibida la auténtica noticia, en este sentido que creo que es igual de interesante, que es la primera ráfaga rápida de radio que tiene una frecuencia periódica que se puede estudiar y que seguramente aparecerán otras como esta que ayudarán a entender un fenómeno que de momento sigue siendo un misterio, pero que a día de hoy parece que es menos misterioso que hace unos días. Así que ahora espero que sepáis qué son las ráfagas rápidas de radio, espero que os sirva también para entender por qué esta en particular es muy interesante, aunque es muy poco probable que tenga algo que ver con una civilización extraterrestre. Hay que decir que en el podcast en esta ocasión también he hablado de esta misma noticia, porque es que está en todas partes. Las preguntas son constantes de gente que quiere saber qué es lo que está sucediendo, así que veía un error no centrar la atención en esto, porque ya os digo, lo he contado en el podcast, lo estoy contando en este vídeo, lo he contado en entrevistas a diferentes medios, está en todas partes, así que me parecía que tenía que dejar constancia de ello aquí también, y por eso he decidido retrasar una semana más el vídeo de cómo se mide la altura en otros lugares allá donde no hay mar, por ejemplo, cómo se mide la altura en Marte. En cuanto al podcast, al hablar del mismo tema que este vídeo, si habéis visto este vídeo en realidad no os vais a perder mucho más, ahondo un poco más en la historia, sobre todo de FRB 121102, esa primera ráfaga rápida de radio que se repetía, aunque no fuese de forma regular. Y también cuento otras noticias de la semana, porque aunque parezca imposible, ha habido otras noticias y algunas han sido muy interesantes. Así que si os interesa escuchar esa parte, os invito a hacerlo en iVoox. Y por supuesto, como desde hace ya unas semanas, todas las noches estoy haciendo retransmisión en directo en Twitch. Ahora mismo está siendo las 10 de España y seguramente será ese horario en las próximas semanas para ver qué tal funciona. Y os invito a pasar por allí si queréis, porque por un lado intento contestar todas las preguntas que me llegan al chat y por otro lado hay un grupo de gente que está constantemente, son campeones de los chistes malos, pero de los chistes malos, malísimos, los peores que se puedan imaginar, y si creéis que podéis contar chistes todavía peores os van a recibir con los brazos abiertos, así que
Si estáis en vuestra salsa con los chistes malos, seguramente os lo vais a pasar muy bien y ellos os pondrán alfombra roja encantados. Y yo ya he perdido cualquier pretensión de que pueda encontrar humor de calidad en el chat de mis retransmisiones, así que no pasa nada. Si podemos encontrar cotas aún más bajas del humor, seguro que nos vamos a pasar todos genial, pero en cualquier caso os invito a pasar porque de verdad que es muy, muy entretenido y yo aprovecho para hablar de todos estos temas. De hecho, estos días hemos hablado varias veces también de qué pasa con estas ráfagas rápidas de radio. Pero en cualquier caso, la semana que viene, aunque ya empieza a sonar como Pedro y el Lobo, hablaré de cómo medimos la altura en los lugares. Os prometo que no creo que vaya a haber ninguna gran noticia que me obligue a retrasar el vídeo. Y ahí plantearé otros dos temas. Y también me gustaría que me dijerais si os parece interesante esto de que cuando hay algo de actualidad que vale la pena contar, lo cuente, aunque signifique dejar una semana más un tema que ya teníamos previsto, porque personalmente creo que vale la pena, pero al final sois vosotros los que veis el vídeo y los que tenéis que valorar si realmente es así o no. Así que, dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios, vuestro apoyo y por estar ahí cada semana. Espero que el vídeo os haya gustado. A los que estéis esperando el vídeo de Marte, lo siento, pero os prometo que lo tendréis. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.